la Iglesia de Cristo Misionera, la Séptima Trompeta, Movimiento de Reforma Evangélica, por la 88.5 Radio La Roca, auspiciado por la Iglesia de Cristo Misionera, la Séptima Trompeta, Tiempo de Decisión. Está ubicada en Tinogasta 5587, Casicobo, del kilómetro 28, Ruta 3, González Catán. Bien, hoy es un día especial. Parecía que íbamos a tener nuevamente una grabación, pero hemos podido llegar por falta de transporte. Así que estamos hoy en un día muy especial para compartir con usted la palabra de Dios. Tu línea de comunicación es el 11 56 07 65 79. También puedes comunicarte al 11 69 47 56 09 vía WhatsApp. También puedes dejar tu mensaje de texto, tu audio, como te quede bien. Saludamos también a aquella familia que vino el día lunes a la tardecita cuando estaba lloviendo. Querían conversar con quien les habla, pero ese día estaba la grabación y dejaron dicho que siempre escuchan el programa, solo que el apellido no dejaron, pero que no nos podía mandar mensajes. Saludamos a esa familia y bueno, ese día se nos dio que no pudimos llegar por fuerza mayor, pero gracias por venir, Dios les bendiga. Y cuántos hermanos y hermanas también habrán que no pueden comunicarse por la emisora a la emisora, pero Dios los conoce y nuestra misión de servir al Señor a través de este medio es justamente para llegar a aquellos hermanos que tienen dificultades para recibir enseñanzas de la palabra de Dios por falta de obreros o simplemente porque el mensaje no se adecua a la realidad que se está viviendo, ¿no? A lo que va del año ya está ocurriendo más de 185 homicidios con fines de robo. Uno por día y medio ha costado la vida de una persona solamente en Buenos Aires y Capital Federal. Y así se vive en un mundo de inseguridades. Esta mañana a las 6 de la mañana al dueño del local que alquilamos allí por Tinogasta lo asaltaron. Entraron a su casa, le desvalijaron un taller en desuso que tenía y luego no se conformaron con eso, así que con una barreta le abrieron la casa por la puerta de atrás, le golpearon y luego se fueron los delincuentes. Llegó la policía y bueno, no había fiscal de turno, según lo que nos contó este señor. Hoy esta tarde me estaba contando, no había fiscal de turno. No entendemos por qué no había fiscal de turno. En cualquier país del mundo hay fiscales de turno para casos de urgencia, pero sin embargo esta familia, esta pareja que fue un señor mayor de unos 70 años, fue golpeada brutalmente. Tuvo que ir a radicar la denuncia. De allí le dieron un papel que tienen que ir al puente 12, no sé qué es lo que será eso, y de allí recién venir para presentar una denuncia al fiscal, o sea, para el fiscal. Todo ese trecho, lo que tiene que hacer un ciudadano para dar a conocer el delito que hubo, que fue robo violento, agravado por exposición en peligro a la vida humana. Y obviamente las personas que han hecho tal acción, que al mismo día habrá habido cantidad de acciones en diversos lugares, saben que van a salir impunes, saben que la policía no los va a buscar, ni siquiera van a levantar huellas dactilares del lugar. No, simplemente habrá engrosado la lista para la estadística, pero de ninguna manera van a recibir estos ciudadanos un servicio adicional, que es ver a los delincuentes bajo reja,
por el hecho que, ¿no es cierto?, han buscado matar a una persona para simplemente llevarse un televisor. Son cosas que estos comentarios lo hacemos por el hecho que la meta de Dios a través de este servidor es esta, es hacerte hermano y hermana, quien quiera que sea, siervo, sierva, no sé, hacerte reflexionar que la vida de la sociedad no está bien y que ofrecerle plata y oro y sanidades y milagros a la población en detrimento de la predicación verdadera del Evangelio, que viene juicio de Dios sobre la tierra, no va a ayudar a nada, solamente vas a hacer que el pueblo esté desprevenido cuando ocurran las cosas que van a ocurrir pronto. Entonces, no es falta de optimismo. Me considero una de las personas más optimistas del planeta. Tengo mucho gozo, mucha alegría de vivir. Disfruto la vida. Y ser realista no significa ser pesimista. Ser realista significa saber que no hay que ser tan ingenuo y ofrecer a la gente algo que no le podemos dar y algo que no va a suceder. ¿Por qué no va a suceder? Por la sencilla razón de que la palabra de Dios ya anticipó la palabra de Dios lo que habría de ocurrir en estos tiempos finales. Hoy es un día para la organización romana, es un día de fiesta para la gente. En la mayoría de los países latinoamericanos están rindiendo culto a una imagen, a un ídolo que en la vida, si fuera, representaba a una judía que guardaba los mandamientos de Dios a rajatabla, y que si tuviera que decir hoy en este día se despertara esta judía, diría: ¿qué hacen ustedes adorándome? ¿Ustedes no conocen los mandamientos de Jehová Dios? No te harás imagen de ninguna clase, no le rendirás culto, no te inclinarás a ella. Todas esas cosas le diría la hermana María. Los hebreos, que tienen como padre de la fe, como uno de los patriarcas, vástago general, o sea, la raíz del pueblo hebreo, Abraham, nunca se le hubiera ocurrido adorar a Abraham, nunca se le hubiera ocurrido adorar a Moisés, ni a ninguno de los hombres les hubiera ocurrido adorar, porque el segundo mandamiento es: no te harás imágenes, ni te inclinarás a ella, ni le rendirás culto, ni lo que están en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. Entonces, hoy es un día festivo. Por un lado, quieren agradar a un ídolo que se ha creado a través de las tradiciones de la organización que usurpó el nombre de cristiana, así en el año 350 aproximadamente de nuestra era, en los tiempos de Constantino. Y a partir de allí, en lugar de traer luz al mundo, trajo oscuridad y tiniebla al sostener doctrina que la Biblia rechaza como palabra de Dios. Y en esta situación estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tenía imágenes en sus templos, porque era un sacrilegio tenerlo, pero el pueblo de Israel de alguna manera se había olvidado de Dios. El pueblo de Israel seguía yendo a sus templos a hacer su ritualismo y todas las cosas que la ley de Moisés le habían inculcado, y estaba en eso en los días de la fiesta de los tabernáculos,
voy a compartir con usted la palabra de Dios en San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7. Vamos a hacer una breve historia en el tiempo y en el espacio en el cual estaban estos hombres, para que podamos entender y podamos aplicarlo a estos tiempos que estamos viviendo hoy 8 de diciembre. ¿No es cierto? Dice la palabra de Dios. Decían entonces uno de Jerusalén, ¿no es este a quien intentaban prenderle? Perdón, un poquito más abajo. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace. Acá encontramos que Jesús estaba en Galilea junto con sus hermanos. Acá dice la Biblia que eran sus hermanos, no eran primos. La Biblia, cuando se refiere a los hermanos directos, habla de hermanos, y cuando se refiere a primos, tíos, se refiere de parientes. Y acá lo encontramos que el apóstol San Juan dice que eran sus hermanos, o sea, de sangre y carne. Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura dar a conocer hace algo en secreto. Entonces vemos acá que los hermanos del Señor Jesús le instigaban a Jesús para que baje a Jerusalén. Pero resulta que en Jerusalén lo buscaban para matarlo. En Jerusalén le estaban buscando, habían pagado a los alguaciles para que se lo denuncie si lo veían predicar al maestro Galileo, como le decían también. Pero Jesús guardó secreto delante de sus hermanos, porque sus hermanos no creían en él. Después creyeron los hermanos del Señor. Después creyeron. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está presto. Y no puede el mundo aborrecerles a ustedes, mas a mí me aborrecen, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Cuál era el testimonio de Jesús? Ponía en evidencia los pecados del pueblo y de sus dirigentes. Este texto nos puede animar a veces un poco a nosotros que predicamos estas palabras, que considero y entiendo que para muchos hermanos que van a la iglesia evangélica es un tanto dura y muy criticada. Pero esta palabra me anima porque el Señor Jesús le dice a sus hermanos, a ustedes no le aborrecen porque ustedes siempre andan en armonía con el mundo, pero a mí me aborrecen porque yo doy testimonio que sus obras son malas. Es decir, a Jesús no lo odiaban por ser bueno, no lo odiaban por hacer milagros, lo odiaban porque él daba testimonio que sus obras eran malas. Él daba ese testimonio, que sus obras eran malas. Y es algo interesante ver que a Jesús le odiaban porque él era perfecto, es decir, la gente decía, él es un tipo perfecto. Él solamente sabe criticar. ¿Por qué no puede hacer como los demás, fundar un partido político? ¿Por qué no forma una secta de maestro antes de confrontar a los dirigentes judíos? ¿Por qué no se lleva bien con Caifás? ¿Por qué no se lleva bien con el resto de los fariseos? ¿Por qué tiene que ser tan antagónico? ¿Por qué tiene que ponernos en evidencia todos nuestros pecados? Ese era el sentimiento del pueblo judío en ese tiempo en el cual nos estamos situando. Y Jesús le dice, el mundo no les aborrece a ustedes, porque ustedes siempre andan conforme al mundo. Mas a mí me odian
porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Por lo tanto, si hay alguien que esté predicando la sana doctrina con respeto, porque hay que hacerlo con respeto, y por esa razón le odian y le dicen fanáticos sus propios hermanos, te quiero animar que lo sigas haciendo, porque otra cosa no vino a hacer Jesús. Claro, tenés que tener en cuenta lo siguiente, que vos también tenés que ser consecuente con lo que predicas, es decir, vivir con lo que predicas. No es criticar, es hablar de parte de Dios, porque Dios te haya mandado a hablar. Ahora, si vos decís, Dios me mandó, pero viví una vida totalmente extraña a la palabra de Dios y que vivís criticando, entonces eso no es una obra de Dios. Entonces Jesús declara que Él testifica contra el mundo que sus obras son malas. Y Jesús le dice en el versículo 8, ustedes suban a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Fíjese que Jesús hace dos cosas. Primero le dicen, vayan ustedes, yo no voy a subir a esa fiesta. Jesús no se confiaba de sus hermanos. Jesús le oculta de que Él iría a la fiesta. Acá dice, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Está hablando de la parte final de su ministerio. No le está diciendo que en ese momento no iría. Dice, yo no subo todavía a esa fiesta. Todavía. Esa todavía es un condicionante diciendo, no voy a ir con ustedes, tal vez vaya más tarde. Por lo tanto, no le está mintiendo, le está ocultando su plan, pero no le está mintiendo a sus hermanos. Yo no subo todavía a esa fiesta. Entonces vemos que Jesús usa de una forma de eludir su propósito, porque todo el mundo quería matarlo a Jesús. El versículo 9 dice, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero, el versículo 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, pero no abiertamente, sino como en secreto. Jesús subió en secreto porque era un día de fiesta. Él quería estar, él quería ver al pueblo. Él estaba consciente de que era buscado para ser asesinado. Él era consciente de que había mucha gente que no le quería. Había gente que le quería, pero lo mismo también le querían hacer daño. Porque la Biblia dice que había muchos que creían en la palabra de Dios. Que creían en la palabra de Dios. Pero no lo confesaban abiertamente porque amaban más la gloria del mundo que la de Dios. Y eso es terrible. Hay gente que cree en la palabra de Dios, que cree en el Evangelio, pero no lo confiesa abiertamente porque tiene miedo de perder sus negocios. Así era en aquellos tiempos también. Entonces subió Jesús secreta, como en secreto. Acá así dice la Biblia, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decía, ¿dónde está aquel? ¿Dónde se metió ese Galileo? ¿Dónde se metió ese Nazareno? ¿Dónde se metió el hijo del carpintero, como le solían llamar? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues uno decía, él es bueno, pero otro decía, no, sino que engaña al pueblo. ¿Quiénes eran los que decían que engaña al pueblo? Aquellas personas que nunca habían leído la palabra de Dios. Y así muchos dirán de nuestro ministerio que engañamos. ¿Por qué? Porque nunca leen la palabra de Dios. Nuestro ministerio puede ser acusado que el ministro que lo lleva adelante, el pastor Juan Carlos Alzogaray, bajito, gordito, feucho, todo, pero nunca va a poder acusarnos que hablamos lo contrario de lo que la Biblia dice, sino que muy por el contrario, a usted le suena nueva la Biblia porque nunca la lee, simplemente por eso. Escucha lo que otros dicen, pero usted no lee la Biblia. Lee otros libros, pero no lee la Biblia.
Entonces lo que nosotros decimos por lo general a muchos les parece algo nuevo, algo extraño, nunca se escuchó. Este hombre se quedó en la edad de piedra, dirán muchos, pero no. Este ministerio se quedó en la palabra de Dios, porque ese es el propósito de Dios. Y le buscaban los judíos en la fiesta, ¿dónde está aquel? Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Ven? La gente no hablaba abiertamente, cuchicheaban en medio del pueblo. Muchos buscaban a Jesús porque sentían que él tenía lo que ellos necesitaban. Pero también tenían miedo que sean expulsados de las sinagogas, de las iglesias, de su tiempo. Por lo tanto hablaban en voz baja. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Qué hacía Jesús? Jesús enseñaba en el templo. Y muchos se maravillaban de los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús les respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conoce si la doctrina es de Dios. Acá hay una declaración importante. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, conoce si lo que nosotros enseñamos es doctrina de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta, dice acá el Señor Jesús. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia, hablando de Jesús. Y un poco más abajo entonces ya sabemos que era el tiempo de la fiesta de los tabernáculos y que Jesús había subido secretamente, como en secreto, pero él no podía con su genio e iba y se ponía a enseñar. Entonces Jesús le empieza a hablar a la multitud. Entonces Jesús le empieza a hablar a la gente que se le acercaba. Para muchos para algunos era como encontrar un bálsamo, para otros era la posibilidad de hacerse unos centavos si se los entregaba a los judíos. El versículo 33, después de hablarle de muchas otras cosas, pero vamos a ir al tema central de esta tarde. El versículo 36 dice, en el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, escuche hermanos y hermanas y amigos que sintonizan esta emisora. Cuando Jesús decidió ponerse en pie, puso su vida en peligro, porque Jesús estaba siendo buscado por diversos grupos de soldados y por diversos comerciantes y por diversos religiosos para entregarlo, para meterlo en la cárcel y para sentenciarlo. Pero en el último gran día de la fiesta, él no pudiendo más seguramente, se puso en pie y alzó la voz, hizo lo que no debía hacer. Estaba hablando bajito, pero de pronto el Espíritu lo impulsó a levantarse sobre sus pies, a alzar la voz con la siguiente palabra. No se olvide que esa gente venía del templo. Estaban celebrando la fiesta del tabernáculo, que es algo similar a la fiesta de la enramada, que los judíos celebraban por motivo de la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Y cuál fue la expresión que usó Jesús a la multitud que salía de rendirle culto a sus creencias, a sus tradiciones, pero no entendían la palabra de Dios? Hoy hay muchos que también están haciendo un feriado y no saben por qué es el feriado. Los comerciantes lo utilizan para vender más. Las agencias de turismo lo utilizan para hacer pequeños viajes de vacaciones por 3 o 4 días, siendo un largo feriado. Y de esa manera la gente no le importa si su propia religión le está llamando a una devoción.
¿Por qué no acuden la multitud a esa devoción? ¿Será porque en el fondo saben que es algo que no tiene sentido? Que en realidad una imagen no puede hablar, no puede andar, no puede caminar, no puede dar consejo, no puede redactar, no puede exclamar la palabra de Dios para enseñar al pueblo. Será por eso que muchos dejan a un lado la fiesta religiosa, porque hoy es una fiesta religiosa para la mayoría del pueblo argentino, también de Paraguay y de todas las naciones latinoamericanas. Sin embargo, esa fiesta religiosa para muchos pasó por alto. Prefieren el asado, prefieren la bebida alcohólica y prefieren viajar. Y cada uno de ellos al final de la jornada van a terminar la mayoría borrachos, otros durmiendo, otros paseando, otros siendo asaltados, otros fornicando, adulterando, cuántas cosas más. Si en estos tiempos Jesús también se pusiera en pie, en medio de las multitudes, que quien va para la derecha, otros van para la izquierda, otros van hacia adelante, otros van hacia atrás, pero nadie sabe qué es lo que de verdad quiere. Jesús exclamó la siguiente palabra y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, acá Jesús está haciendo una gran declaración, está sacando la conclusión del por qué la gente corre para todo lado, por qué la gente va a los ritos religiosos, por qué la búsqueda de algo superior, por qué muchos buscan pagar una promesa, otros buscan simplemente saciar su sed, su vacío que tiene su alma. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero hoy la gente, así como en aquel tiempo, la gente no corría a Jesús porque se iba a hacer sus prácticas religiosas tradicionales y salían como venían, pero más, además de vacío, también salían pelados porque habían dejado todo el dinero en esas fiestas. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cuánta gente que va a la iglesia evangélica y sigue con sed, por eso sigue practicando el pecado. No comprende del por qué va a la iglesia evangélica, pero no hay un cambio en su vida. ¿Por qué? Por la sencilla razón que no se han sentado a escuchar a Jesús, a este Jesús de la Biblia, a este Jesús valeroso, un hombre valiente que sabiendo que su cabeza tenía un precio, él lo mismo se puso en pie y alzó su voz. No solo se puso en pie para que la multitud le viera, sino que alzó su voz, no habló en secreto, no habló a los oídos, alzó la voz al ver a tanta gente sedienta. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuánta gente no conoce esta verdad absoluta? Esta verdad que Jesús es el agua de vida, que calma la sed espiritual de cualquier persona, que cubre las necesidades básicas del alma. ¿Y por qué no se predica esta verdad? Porque más se preocupan en predicar sobre bienes materiales y prosperidad en este mundo, y no se preocupan, muchos no se preocupan de predicar que este es el juicio de Dios, que vienen grandes males a la Argentina y al resto del mundo, y que el fin se acerca, y que la única manera de salvarse es recibiendo la palabra de Dios. La única manera de salvarse es volviéndose a Dios. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, el que cree en mí, de su interior correrá ríos de aguas vivas. El que cree en mí, como dice las Escrituras,
de su interior correrá río de aguas vivas. Entonces nos encontramos con estas realidades que, en primer lugar, Jesús tiene lo que el mundo necesita. Jesús puede saciar la necesidad espiritual de las personas. No entiendo por qué hay muchos predicadores que creen que el único problema que aleja al hombre de Dios es el dinero. Porque lo primero que empiezan a predicar es lo siguiente: si alguno ve que su finanza está estancada, si alguno no puede encontrar trabajo, si alguno no sale adelante, venga, voy a orar y Dios le va a prosperar. ¿Cómo es posible que hombres que dicen tener la luz del Espíritu Divino no puedan ver la realidad de la gente? La gente no necesita dinero, la gente necesita a Dios. La gente necesita al dueño de la vida. Pero ¿por qué la gente no lo busca? Porque lo busca de otra manera. La gente no busca a Dios de la manera de la Biblia, porque el Dios de la Biblia le indica el cambio. La gente tiene miedo de vivir sin su droga, sin su alcohol, sin su tabaco, sin sus fornicaciones y sin su adulterio. La gente tiene miedo de vivir sin engaño. La gente tiene miedo de ser honesta. Por eso muchos no quieren escuchar al Dios de la Biblia, pero ese no es un motivo para que nosotros ocultemos la palabra de Dios. Si nosotros ocultamos la palabra de Dios, nunca sabremos quién tiene sed. Porque acá puede decir la palabra de Dios lo siguiente: venga a mí y beba. Yo soy una canilla abierta. Pero ¿quién se acerca a una canilla? ¿Quién se acerca? Cuando un grupo de muchachos salieron a jugar al fútbol, después de terminar el partido, ¿hacia dónde acuden? Hoy acuden a la cerveza. Pero si se quieren lavar, acuden a la canilla que está ahí, para el grifo. Lo abren, se ponen la cabeza debajo de la canilla y sale el agua y los limpia de su sudor, de su barro, y beben agua también, porque tienen sed. Después que pasó la sed, la dejan a la canilla. Acá ocurre al revés. Aquel hombre o mujer que tiene sed llega a la fuente de agua viva para que se transforme en fuente de agua viva. Separado de Jesús, nada va a poder hacer. Jesús lo dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Jesús nos vende agua en bolsita. Jesús nos vende agua en hielo. Jesús vende gratis una conexión a la vida eterna. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La religión no puede calmar esta sed. El dinero no puede calmar esta sed. La pobreza no puede calmar esta sed. La fortaleza física no puede calmar esta sed. Los poderes no pueden calmar la sed. Ni hechicero, ni brujo, ni curandero, nadie puede calmar la sed de ningún individuo, de ninguna persona, de ningún hombre, de ninguna mujer, de ningún joven. Por eso Jesucristo se puso en pie y alzó su voz. Por eso esta tarde también nos hemos puesto en pie y alzamos nuestra voz de parte de Jesucristo, invitando a la gente: el que tenga sed, venga a mí y beba. Esta agua la puede recibir cualquiera que tenga sed. Hay mucha clase de sediento en este mundo. Hay sedientos que de chiquitos sienten la sed de Dios y se acercan a Dios y calman su sed. Hay otros que a mediados de su vida se acercan a Dios y conocen cómo calmar la sed. Y otros que dejan pasar toda su vida viviendo en medio del desierto árido de la soledad espiritual. Y cuando ancianitos se acercan a Dios con su última fuerza, diciéndole a Jesús:
Hoy quiero aceptar tu invitación de tomar agua de ti, porque tengo sed. ¿Cuánta gente deja esta confesión? No se acercan a Jesús porque es un agua muy sencilla, un agua que no cuesta nada, un agua gratuita, una fuente de vida natural que viene del mismo trono de Dios. Y mucha gente que se acercan a las iglesias no conocen al dueño de esta agua, porque desde los púlpitos le llenan de dinero ficticio, le llenan de pensamientos abstratos que no lo acercan ni puede cambiar al ser humano. Ni los estudios teológicos, ni los sermones promatrimoniales puede cambiar a una persona. Si Cristo no cambia a esa persona, en vano es todo intento de cambio. Nada puede cambiar el corazón de una persona a menos que se acerque a beber del agua de la vida. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No vamos a un tema musical, esto es Tiempo de Decisión por la 88.5 Radio La Roca. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere